Dios el que hace las cosas, es Dios el que lleva a cabo todo esto, y por lo tanto creemos continuamente y únicamente en el poder de Dios. Así que antes de empezar y de continuar, de sumergirnos en las Escrituras y de hacer todo esto, yo te pido que vayas conmigo al Señor en oración. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, eres amoroso con todos y cada uno de nosotros. Y de todas estas cosas, Señor, sabemos que ¿quién es suficiente para lograr esto? ¿Quién es suficiente para proclamar y enseñar tu palabra? ¿Quién es suficiente para recibirla y aún más para entenderla y para ponerla por obra, Señor? Por eso, Señor, de la misma manera te imploramos que tú seas el que habla a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo el que nos convenza de pecado, Señor, y que sea tu palabra la que obre en todos y cada uno de nosotros. Yo te lo pido, Señor, te lo suplico en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, nuestro único y verdadero Salvador, y te pido que tú seas hablando, tú seas el que nos des ese poder y esa autoridad, y que en todo momento, Señor, tú lleves esta exposición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema del día de hoy es el linaje de Jesucristo. El linaje de Jesucristo. Génesis capítulo 11, versículos 10 al versículo 27. Hay un dicho muy popular, conocido, y dice lo siguiente: hasta en las mejores familias. ¿Y qué quiero decirte con esto? Cuando normalmente citamos esa frase, hasta en las mejores familias, lo que estamos diciendo es, pues puedes tener una familia muy bonita, pero aún así en esa familia muy bonita, muy educada, muy de lo mejor, hay asesinatos, hay traiciones, hay cosas feas, o sea, hay así. Y es una realidad, que no existe una familia perfecta que pueda decir, aquí no hay problemas, aquí no hay dificultades. Es una completa realidad. Pero lo que nuestro texto nos dice tan certeramente, tan claramente, es que la familia del Señor Jesucristo, los ancestros del Señor Jesucristo, eran personas con errores, eran personas que cometieron y que hicieron cosas graves, o eran personas que simplemente no hicieron absolutamente pues nada, no se les reconoce por nada, y su único mérito es ese, ser ancestros del Señor Jesucristo. Y aunque uno no puede hacer nada con la familia que le tocó, porque esa es la familia que Dios en su soberanía eligió que tú y yo tuviéramos, una realidad también es que Jesucristo eligió nacer en esa familia. Y que Cristo en su gran poder y su gran soberanía eligió ese linaje para de allí venir. La pregunta es, o la cuestión que tenemos que resolver hoy en día es, nosotros somos, hermanos, ¿qué tipo de personas somos? Sabemos que de lo mejor no somos. Y como la palabra muchas veces lo apunta, a veces somos pecadores. Y aún así Dios nos escogió y nos está haciendo el llamado para que creamos en Él. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad 100 años, engendró a Arfax. 2 años después del diluvio vivió Sem, después de que engendró a Artafax. 500 años que engendró hijos e hijas. Y Arfax 35 años y engendró a Sala, y vivió Artafax después de que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Y Sala vivió 30 años y después engendró a Eber, y vivió Sala después de que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Y Eber vivió 34 años y engendró a Peleg, y vivió Eber después de que engendró a Peleg y 430 años y engendró hijos e hijas. Y Peleg vivió 30 años y engendró a Reú, y vivió Peleg después de que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Y Reú vivió 30 años y 2 años engendró a Serug, y vivió Serug después de que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor, y vivió Serug después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, y vivió Taré después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, Nacor y Harán. Esta es la única, perfecta e inerrante palabra de Dios. Todos los nombres que vemos aquí son ancestros de Jesucristo hasta Abraham. Esa es
lo precisamente histórico, ese es el contexto en el que estamos caminando en este momento, que todos ellos eran familiares del Señor Jesucristo, eran ancestros hasta Abraham. Y esto, pues sí, nos demuestra claramente que Dios protegió a ese linaje. Dios formó a ese linaje y Dios guardó a ese linaje desde Adán hasta el Señor Jesucristo, como lo mencionan los evangelios. Dios prometió proteger a ese linaje y lo ha hecho hasta el fin. Y eso también, hermanos, nos recuerda que nadie puede frenar el plan de Dios. ¿Sí? Nadie puede frenar el evangelio, nadie puede, por más que quiera hacer las cosas. A veces nosotros creemos que la salvación de las personas está en nuestras manos y empezamos a inventar nuestros métodos y empezamos a inventar lo que creemos, cuando no. El que salva es Dios desde el principio a fin. Es bueno que nos preparemos, es bueno que nos alistemos, pero finalmente todo depende clara y absolutamente de Dios. Así que nadie puede frenar esta promesa. Dios cumple su promesa y este es el linaje que Dios nos dio, que Dios prometió a todos. ¿Para qué? Para que guardarlo hasta el final, llegando hasta Abraham, y que desde Belén y toda la historia demuestra cómo toda la gente, bueno, mucha gente ha querido borrar el plan de Dios, pero pues nadie lo puede borrar porque precisamente es ese el plan de Dios. Entonces, lo que es Sem, Artafax, Sala, Serug, Reú, Nacor son simplemente ancestros de Jesucristo. Es decir, la historia y la escritura no mencionan absolutamente nada. Escritos falsos y apócrifos pues mencionan muchas cosas, que eran brujos, que eran familiares de tal. Sin embargo, la Biblia no deja ver absolutamente nada de eso, sino que Sem, Artafax, Sala, Serug, Reú y Nacor son estos ancestros que menciona nuestro texto, pero son ancestros, no hicieron absolutamente nada. Arán fue el padre de Lot. Y en la tradición judía, Eber se negó a ayudar se negó a ayudar en la construcción de la Torre de Babel, y por lo que su lengua no fue motivo de confusión. Entonces él y su familia conservaron el idioma original, que es el hebreo, el cual sería la lengua pues comúnmente conocida como la posible lengua adánica, y sin embargo no todos recuerdan con esta postura. Sin embargo, luego de todo, los registros hebreos lo dicen, luego el historiador Josefo lo confirma, y es un historiador que absolutamente es infalible, en todas sus historias siempre se aseguró de que fuera real, y esto refuerza el hecho de que esta gente realmente fue fiel al Señor Jesucristo. En esto nos enseña que realmente Eber decidió obedecer a Dios, decidió serle fiel a Dios. En un mundo que ya estaba consumido por el pecado, él decidió hacer caso de las enseñanzas de Noé y decidió serle fiel a Dios. Se puede decir que en la familia del Señor Jesucristo hay personas que pues siempre deciden serle fiel. Hay quienes deciden no serle fiel o tienen muchas fallas, pero siempre va a haber personas que no se preocupan tanto de que el qué dirán, de que el qué pensarán las demás gentes, sino que realmente deciden serle fiel al Señor Jesucristo. Otro que se nos muestra es Peleg, que durante la época de Peleg la tierra fue dividida para los israelitas, y esto hace referencia al reparto tribal de la tierra entre los descendientes de los 3 hijos de Noé, después del fracaso de la construcción de la Torre de Babel, y esto representa el origen de la ubicación territorial de los principales pueblos de la región, y esta explicación era ampliamente aceptada en la Edad Media. Y por lo tanto, este hombre vio la gloria, vio cómo Dios separó los continentes, cómo las cosas acontecieron para que así fuera, y pudo ver eso y comunicárselos a los demás, comunicarles la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Y de allí, hermanos, llegamos a Taré, Taré adoraba a dioses falsos, y por lo mismo Abraham también lo hacía. O sea, era la naturaleza y su manera era de vivir la idolatría, y de allí Dios sacó a Abraham. Entonces era una familia que se dedicaba a la idolatría. Así como había cositas o había personitas que decidieron hacer el bien, decidieron obedecer a Dios, decidieron ver su grandeza, había otros que sencillamente, simplemente ahí estuvieron para comprobar cómo la humanidad sí seguía deformándose, como lo vemos con los familiares directos de Abraham. Ellos literal, continuaron haciendo el mal. Entonces en nuestra familia, la familia del Señor Jesucristo, habrá veces en las que, pues sí, habrá situaciones bonitas, y habrá otras situaciones que realmente no son tan bonitas, como no es el caso de ellos. Podemos entender el significado de los nombres en la Biblia, porque Taré significa retrasar, y el nombre Harán significa estéril.
Entonces cuando Abraham estaba en obediencia más o menos obedecía a Dios, y demoramos nosotros en acercarnos a Él, también no veremos realmente el resultado. Y así así fue la familia de Cristo. Una familia que un poquito obedecía, otro poquito no, y así, como lo vemos desde Noé, desde todos ellos y desde estos nombres que estamos viendo y que nos resumen claramente lo de Noé. Y hermanos, precisamente en una familia llena de defectos fue la familia que Cristo enseñó. Y con esto nos damos cuenta de que así somos todas las personas que Él ha llamado. Somos personas que o fallamos, o hacemos las cosas, o realmente estamos caminando de una manera que no es la que el Señor quiere, y el Señor no nos deja de amar, ni nos guarda, ni nos quita su amor, sino que ampliamente seguimos caminando delante de Él, y que ampliamente continuamos haciendo las cosas bien delante de Él. Fallamos una y otra vez, y aunque a veces habrá gente que se sienta perfecta con el derecho de ponerte el dedo y decir tú eres malo, tú hiciste lo otro, la palabra de Dios nos exhorta continuamente en Lucas 5 versículo 32 que Él no ha venido a llamar justos sino pecadores al arrepentimiento. Él no vino, con su familia te demuestra que Él llamó a los pecadores a la salvación. Tú tienes la oportunidad de creer, tú tienes la oportunidad de ser salvo. No dejes que esas maneras de pensar de que tú eres un pecador, de que no mereces la gracia, te quiten la gracia del Señor Jesucristo. No dejes que esas personas que se llaman cristianas y que lo único que saben hacer es vivir una vida hipócrita, te alejen de la vida del Señor Jesucristo. No permitas que nada te aleje de tu Salvador, el Señor Jesucristo. Y para concluir nuestro mensaje, te pido que siempre veas este tipo de personas, y cuando creas que no hay esperanza para ti, date cuenta que hay un llamado muy grande. Porque si Él fue la familia con la que Él eligió que Él fuera su linaje, una familia llena de personas que a veces hacían lo bueno, otras veces no tanto, así, con esa familia Él decidió estar. Y de la misma manera Él decide estar así contigo. Porque ese es el camino que Jesucristo en su gran amor trazó. Y a pesar de las cosas, o a pesar de cómo seamos, Él aún nos ama. Por eso dice el libro de Romanos: cuán amor nos ha dado Cristo, que siendo pecadores, Él nos ha salvado. Si siendo pecadores, Él aún nos ha salvado. Si su familia siendo de lo peor, aún así Él eligió. Y si nosotros siendo de lo peor